Bienvenidos a esta exploración de nuestros materiales. Hoy vamos a meternos de lleno en un periodo fascinante y, la verdad, con poca documentación directa. La vida de Jesús entre los 12 y los 30 años. Son los famosos años perdidos, o la vida oculta. Exacto. Las fuentes que tenemos son más bien análisis, ¿no? Se basan en referencias bíblicas mínimas y mucho contexto histórico. Nuestra idea hoy es desentrañar qué se sabe o qué se infiere sobre esos 18 años tan importantes de formación. Siempre, claro, basándonos en la información que nos dan estos textos. A ver qué encontramos. Precisamente. Y es que los evangelios canónicos, los oficiales, digamos, guardan un silencio casi total sobre esta etapa. Salvo esa mención en Lucas, que dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. Pero poco más. Y claro, esa escasez de detalles es lo que alimenta tanto el misterio y, bueno, la curiosidad, ¿no? Claro, después del episodio del templo a los 12 años, que sí se conoce más, las fuentes nos dicen que Jesús regresa a Nazaret. Vuelve a una vida de familia judía, una familia trabajadora, observante de sus tradiciones. Ajá. Se habla de una educación bastante típica para la época, estudio de la Torá, la Biblia hebrea, desde los 5 años más o menos, y a los 10 la Mishnah, que es esta compilación de leyes y tradiciones orales judías. Sí, el camino educativo estándar, digamos. Y fíjate, un detalle interesante, además del arameo, su lengua materna, parece que manejaba griego y hebreo. Incluso se menciona que su familia, que tenían una copia de las escrituras en griego, algo que no era tan común en un pueblo como Nazaret. Y aquí hay algo que a mí me parece fascinante y que las fuentes resaltan. Esa mezcla de educación formal, seguramente en la escuela de la sinagoga, el Bet Sefer, y quizás algo más avanzado después, pero combinado con muchísimo aprendizaje autodidacta. ¿Cómo sería eso? Pues aprendiendo de la naturaleza, observando, interactuando con viajeros que pasaban por Nazaret, que era un cruce de caminos, y sobre todo en casa, en el taller, en la vida diaria. Esto podría explicar esa sorpresa que luego se menciona en los evangelios, ¿no? Cuando la gente decía, pero bueno, ¿cómo sabe este de letras sin haber estudiado? Claro, sin haber ido a las grandes escuelas rabínicas, digamos. Exacto, no siguió esa ruta académica formal, con maestros reconocidos. Su formación fue diferente, más integral quizás. Y luego está el tema del oficio. Se le identifica como tectón. Ah, sí. Las fuentes que revisamos aclaran que esto es más que carpintero, ¿verdad? Sí, totalmente. Tectón es un término más amplio. Era un artesano, un constructor. Trabajaba la madera, sí, pero también la piedra. Podría haber sido incluso un maestro de obra, alguien con conocimientos técnicos de construcción, un oficio que aprendió de José, su padre. ¿Y qué tipo de trabajos haría? Pues desde fabricar herramientas agrícolas, yugos, arados, muebles sencillos para las casas, hasta participar en la construcción de viviendas o estructuras. Entiendo. Un trabajo manual, duro. Muy duro. Y eso es clave. Ese trabajo no solo le dio, obviamente, fortaleza física, sino una conexión muy directa con la vida cotidiana, con el esfuerzo diario de la gente común de Galilea. Si miramos el cuadro completo, vemos cómo se iba forjando su comprensión profunda de la condición humana, ¿no? Y aquí es donde las fuentes mencionan algo que llama la atención. Su posible conexión con Séforis. Ajá, Séforis. Era la capital de Galilea en ese momento, reconstruida por Herodes Antipas, y estaba muy cerca de Nazaret, a unos 6 kilómetros nada más. Sí, un paseo corto, prácticamente. Y estaba en plena reconstrucción, así que necesitaba artesanos. Las fuentes sugieren que Jesús pudo haber trabajado allí temporalmente. Dicen que quizás alrededor de los 22 años, por unos 6 meses. Y como herrero metalúrgico. Eso es nuevo. Sí, esa posibilidad es interesante. Esta experiencia en Séforis, si ocurrió, debió ser muy significativa. Primero porque diversificó sus habilidades, aprendiendo a trabajar el metal. Y segundo por el ambiente. Más cosmopolita. Mucho más que Nazaret. Una ciudad con judíos y gentiles, con una vida urbana más compleja. Le permitió conocer otras realidades. Pero también hay un detalle curioso que mencionan. Sí, que Senaren que habría regresado a Nazaret. Y la razón que sugieren es, bueno, que los estándares morales de la ciudad no le convencieron. Interesante. Eso plantea preguntas sobre las elecciones formativas, ¿no? Sobre dónde y cómo uno elige formarse. Exacto.
Entonces, si intentamos juntar todas estas piezas que nos dan las fuentes, ¿qué imagen general emerge de estos años? Pues emerge la imagen de un crecimiento muy integral, ¿no? ¿Integral en qué sentido? Bueno, físico por el trabajo manual exigente, intelectual por esa combinación de estudio formal y mucho aprendizaje por su cuenta, continuo. Espiritual, obviamente, creciendo en su fe y tradición judía. Y social, interactuando en su familia, en el trabajo, en su comunidad de Nazaret y quizás en Séforis. O sea que, lejos de ser años perdidos o vacíos. Para nada. Se perfilan como una preparación fundamental, esencial para lo que vendría después. Y esa idea de vivir como un trabajador más, experimentar las luchas diarias. Las fuentes sugieren que eso le dio una empatía y una autoridad moral especiales. ¿Es así? Justamente, se plantea que así comprendió desde dentro las necesidades, las esperanzas, las dificultades del pueblo. Le dio credibilidad. Claro, las fuentes también mencionan de pasada, muy brevemente, otras teorías más especulativas, ¿no? Sobre viajes a Egipto, India o estudios con grupos como los esenios. Sí, esas ideas siempre circulan. Pero enseguida las contrastan con la perspectiva tradicional cristiana, que es la que realmente desarrollan en estos análisis. ¿Y cuál sería entonces esa visión central que presentan estos textos sobre la vida oculta? La visión principal es la de una vida fundamentalmente ordinaria, laboriosa, centrada en Nazaret. El gran significado teológico que extraen de esto es la dignidad del trabajo manual y de la vida cotidiana. Que lo común y corriente tiene valor. Exactamente. Ven esa normalidad no como algo vacío, sino como un camino de santificación y como la preparación providencial, la elegida por Dios. Se identifica plenamente con la humanidad viviendo como uno más. En resumen, entonces, al explorar estos textos sobre la llamada vida oculta, lo que vemos es un periodo crucial de maduración humana, de aprendizaje práctico, de preparación espiritual. Nada de años perdidos. Definitivamente no. Y la figura del tecton, del artesano constructor, y esa posible experiencia en Séforis, le añaden capas muy interesantes a cómo se formó su visión del mundo, ¿no? Sin duda. La conclusión potente que transmiten estas fuentes es que esta etapa dignifica lo ordinario, lo de todos los días. La preparación para una misión que trascendería la historia ocurrió en el contexto del trabajo diario, de la vida familiar, en un pueblo sencillo. Acción interesante flotando, ¿no? Para todos nosotros. ¿Cuál sería? Pues, ¿de qué manera podría influir en nuestra propia perspectiva el valorar así, como vemos aquí, la vida cotidiana, el trabajo común, las relaciones familiares? Verlos no como algo trivial, sino como espacios clave para nuestro propio crecimiento y preparación personal, ¿no? Una pregunta para pensar.